Bendito sea Dios, Dios les bendiga. Vamos a dar unos minutos para que se conecten. Bienvenida, Pastora Lucy, gracias por la invitación a este hermoso grupo. Voy a dar unos minutitos solamente para que se conecten nuestras hermanas. Gloria a Jesús. Dios les bendiga. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Adoramos al Señor. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sonando mi corazón. Sean todas bienvenidas. Vamos a esperar un momentito para iniciar nuestro tema del día de hoy. Gracias, Señor. Te adoraré, te adoraré. Bendito sea Dios. ¿Cómo están en esta hermosa tarde? Yo sé que es un tiempo donde estamos la mayoría ocupadas con nuestra familia, pero agradezco enormemente a todas aquellas que se están conectando y que están dando este tiempo para escuchar este tema. Así que sean todas bienvenidas, mis amadas, de este hermoso grupo, La Fragancia de mi Jardín. Quiero dar gracias a la pastora Lucy Jaques por la invitación a este grupo. Para mí es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y vamos a dar inicio a nuestro tema que me corresponde a mí, que es el tema de la paciencia. Estamos hablando del fruto del Espíritu Santo. Y a mí me tocó este hermoso tema que es la paciencia. Muy bien. Así que ya estamos compartiendo este enlace a diferentes personas y vámonos adelante. ¿Cómo están, mis amadas? Espero que muy bien. Déjenme bajarle aquí. Dios les bendiga. Es un privilegio. Mi nombre es Saraí Cital. Y estoy muy contenta y agradecida con Dios por poder estar aquí con ustedes en esta tarde compartiendo este tema. Estoy aquí en la ciudad de San Diego y con la ayuda de un hermoso grupo de colaboradoras estoy sirviendo en el ministerio como directora de Redoma Dios Guarda Mis Lágrimas, un ministerio enfocado a la restauración y consolación, y también brindamos ayudas a las mujeres privadas de su libertad. Tenemos un hermoso ministerio que amamos y que cuidamos como un tesoro, porque así tenemos que hacerlo, ¿verdad? Todo lo que Dios pone en nuestras manos. Pero bueno, gracias a ustedes, Alondra Padilla, Nadia Amalia, te bendecimos, Pastora Jackie Jaques, perdón. Aquí estamos listas. Hoy vamos a hablar de este hermoso tema, el tema de la paciencia. Y yo creo que este es un tema difícil de vivir. Quizás sea muy fácil de hablarlo, pero de vivirlo, esa es otra historia. Y mientras usted está allí, vamos a hacer una breve oración para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en esta tarde. ¿Ve? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad que me das de compartir con mis amadas hermanas. Te pedimos que tu guianza, Espíritu Santo, sea con nosotros, que nos ayudes, Padre, en esta hermosa tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Estamos hablando sobre el fruto del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de la paciencia. Eso tan importante que la Biblia nos da a entender que tiene que haber en nuestra vida y que tiene que ser parte de nuestro diario vivir la paciencia.
Ahora bien, en lo que yo estudiaba este tema de la paciencia, me recordé de mi hija, la más menor. Tengo 3 niñas, la mayor tiene 25, la otra tiene 10 y la más pequeña tiene 6. Dios te bendiga, hermana Leti. Bienvenida, hermana Jessie también de Gutiérrez desde Guatemala, bienvenida. Y les comentaba, me recordaba de mi hija, la más menor. Es una niña tan impaciente, tan impaciente. Si usted le dice algo a esta niña, ella, si tú le dices mañana vamos a ir a la Walmart o a la tienda, ella se acuesta pensando que se tiene que levantar y que tiene que ir a la Walmart. Y en cuanto despierta, mami, ya vamos a ir a la Walmart, mami, tengo que listar mi ropa, mami, ¿qué vas a comprar en la Walmart? Mami, que esto y que lo otro. Sí, mija, ahorita, en un ratito más. Voy a la cocina, me empiezo a preparar un café y ella atrás de mí, mami, ¿ya quieres que me cambie? Mami, ¿que me vas a comprar esto? Mami, esto. Y es tan impaciente que hasta que no lo da por hecho que estamos arriba en el carro, inclusive en el carro aún, ¿a dónde vamos a ir primero, mami? ¿Vamos a ir primero a esto? ¿Vamos a ir primero a otro? Es muy impaciente. Y así a veces nos toca a nosotros vivir ese tipo de impaciencias cuando no ponemos en acción esto que Dios requiere de nosotros, que es la paciencia. Pablo hizo referencia al fruto del Espíritu Santo, dando un concepto como un concepto de agricultura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la paciencia es un fruto. Entonces usted cuando va a sembrar algo, obviamente lo siembra y no va a estar el fruto al día siguiente. Estamos hablando de un proceso, estamos hablando de un tiempo donde tiene que esa semilla germinar, inclusive primero muere, luego germina y luego empieza a vivir y empieza a crecer. Igualmente Dios quiere tratar con nosotros en nuestra vida. Muy bien. ¿Cómo empieza todo este proceso? Empieza de esta manera, cuando nosotros venimos a Cristo, venimos al Señor, automáticamente llega el Espíritu Santo a nuestras vidas a sellarnos con su presencia. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo a sellarnos, a llenarnos y darnos esos cambios. Que eso significa que las cosas que antes estaban en nuestra vida no deben de estar, porque el Espíritu Santo empieza a hacer un cambio. Y entre ellos vamos a hablar de lo que es la impaciencia, ¿verdad? Porque hoy vamos a hablar sobre ese fruto tan hermoso de la paciencia, que yo creo que, como les comenté ahorita al principio, es muy fácil poderlo hablar, pero vivir, ya esa es otra historia, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo da el concepto del fruto como un tipo de agricultura que se tiene que sembrar y tenemos que esperar a que haya un fruto, está hablando de un proceso, de un tiempo para que ese árbol empiece a crecer, entonces podamos mirar el fruto. Igual Dios llega a nuestra vida, entonces áreas de nuestra vida empiezan a ser cambiadas. Vimos el amor, vimos el gozo, vimos la paz y ahora vamos con la paciencia. Esas cosas que tienen que estar en nuestro jardín, esas cosas que tienen que estar en nuestra vida. Yo meditaba sobre este grupo, la fragancia de mi jardín. Tú y yo somos un jardín donde Dios se ha sembrado, donde Dios ha sembrado en nosotros. Pero igual como pueden crecer flores muy bellas en el jardín, también pueden crecer flores, pero flores que se marchiten a causa de una plaga, a causa de mucha hierba, de mucho zacate, y eso hace que el jardín, en vez de ser tan bonito, el jardín empiece a verse un poco descuidado. Cuando nosotros no damos interés a lo que el Espíritu Santo requiere de nosotros, ese jardín, ese fruto, no va a ser el fruto que Dios quiere que nosotros demos. Amén. Así que primero vamos dando una pequeña introducción de cómo Pablo mira el fruto
cómo mira el fruto como un tipo de agricultura donde hay que sembrar y donde tiene que haber un proceso para que crezca. Ahora vamos a ver qué es la paciencia. Les voy a mencionar algunas cosas. La paciencia, calma o tranquilidad para esperar. Capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Es una virtud consistente en soportar con resignación infortunios, trabajos, ofensas sin lamentarse. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿verdad? Todo eso es la paciencia. Pero todo eso lo podemos lograr solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros como seres humanos tenemos diferentes temperamentos. Uno de los más pacíficos es el temperamento flemático. Pero sin la ayuda del Espíritu Santo, ese flemático, por más pacífico que sea, va a llegar el momento en que va a explotar y que dentro de su corazón va a estar guardando ciertas cosas, porque el único que puede ayudarnos a tener esa fortaleza de paciencia es el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo. Es una virtud que el Espíritu deposita en nuestra vida, y es cuando entonces nosotros aprendemos a depender, a confiar, a tener fe en lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Muy bien, ahora, la paciencia también es una actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. La constancia valerosa que se opone al mal y que a pesar de que sufra, el ser humano no se deja dominar por él. La palabra paciencia viene del latín pati, o pati, que significa sufrir. Esto está interesante porque ustedes se han dado cuenta que parte de poder alcanzar cosas en nuestra vida tiene que haber un cierto tipo de esfuerzo. La palabra paciencia viene del latín pati, que significa sufrir. O sea que a veces para poder entender lo que Dios quiere para nosotros tenemos que sufrir un poco, ¿verdad? Pero esas virtudes, esa actitud, esas capacidades solamente las puede dar una persona, y es el Espíritu Santo morando en nosotros. La paciencia es un rasgo de carácter que nos permite pasar por situaciones caóticas sin derrumbarnos. Y la paciencia también es una cualidad de tolerar y soportar dolor y dificultades sin quejas. Entonces dije algunas cosas, espero que usted la haya notado. La primera es una capacidad. Segunda es una virtud. Tercera es una actitud. Cuarta es un rasgo de carácter. Y quinta es una cualidad dadas por el Espíritu Santo para que nosotros podamos soportar las pruebas, las adversidades, los momentos difíciles, para poder tomar decisiones en los momentos donde quiere llegar esa impaciencia y que no sabemos qué hacer. Yo te quiero hacer una pregunta en esta tarde, hermana hermosa que estás ahí escuchando. ¿Cuáles son las cosas que te desesperan? ¿Cuáles son las cosas que me desesperan? ¿Cuáles son las cosas que producen en mí la impaciencia? ¿Sabe? Déjeme le digo algo que a lo mejor usted no me lo va a creer, pero yo soy muy tranquila, pero soy en ciertos momentos impaciente hacia algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué te desespera? Dice la palabra, la pastora Lucy. ¿Sabe que a mí me desespera lavar los trastes y estar mucho tiempo parada lavando trastes?
Es más, cuando hay una fiesta en mi casa y que hay demasiados trastes, yo tengo que dividir mi tiempo en lavar los trastes. Qué curioso, ¿no? Pero el hecho de estar lavando los trastes y que sean mucho y estar parada me desespera. Me impacienta. Entonces lavo un poco, voy y limpio la mesa, voy y hago otra cosa y luego regreso y los lavo. Pero es algo que Dios está trabajando conmigo, porque es algo, no sé, es algo que me pasa, ¿no? ¿Qué te desespera? ¿Qué es lo que produce en ti? ¿Qué te desespera? En tantas cosas, ¿no? El hecho de que te tengas que ir a la iglesia. Yo estoy en el ministerio de alabanza y que tengo que estar muy a tiempo y que de repente cuando estoy a punto de salir a la iglesia, porque mi iglesia también es una iglesia muy grande, somos 1400 personas y ahí hay que estar a la hora. Y mamá esto, y mi hija esto, y me impacienta. Me impacienta el hecho de ir en el carro. Yo, de verdad, es algo que Dios ya está trabajando conmigo. Yo manejo muy rápido. Siempre he manejado muy, muy rápido. Y voy a hacer así como está poniendo la pastora Lucy. Yo manejo muy rápido. Y voy y si un carro está enfrente de mí y no se mueve, me impaciento. Pero está el lado contrario. Cuando vienen las dificultades y las cosas difíciles, fíjese que Dios me ha dado paciencia. He aprendido a tener paciencia en esas situaciones tan complicadas. Dios ha trabajado conmigo en el proceso, el momento de que Dios plantó esa paciencia en mí. Dios ha trabajado conmigo de manera que he aprendido a tener paciencia. También me he equivocado muchas veces, pero bendito sea Dios porque Él nos enseña, Él nos guía, Él nos ayuda, ¿verdad? A veces necesitamos entender, mis amadas, que Dios quiere que a través del Espíritu Santo haya cambios en nuestra vida. El fruto del Espíritu Santo trata de que nosotros seamos como Jesús, ¿verdad? Jesús era un hombre amoroso, bondadoso, un hombre lleno de paciencia, lleno de gozo. Entonces el fruto del Espíritu Santo está hablando de que Dios quiere que nosotros seamos como Jesús. No veo a un Jesús impacientándose con nosotros por como nosotros somos. Imagínense, hermana. Imagínense cómo nos iría si Dios fuera un Dios impaciente. Ahora, quiero que miremos que hay algo aquí que quiero que miremos. 3 cosas. ¿Qué requiere la paciencia? Primero es el amor. El amor. En Primera de Corintios, si me permiten ustedes, mis amadas, leerlo. En Primera de Corintios dice su hermosa palabra, 13:4, dice así. Primera de Corintios, aquí lo tengo, 13:4 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Qué es lo que necesitamos para tener paciencia? El amor. Porque el amor cubre todo. El amor cubre multitud de errores, de pecado. Cuando nosotros vemos a nuestra amiga o a nuestros conocidos cometer un error y nos impacientamos porque porque lo vemos que no quiere cambiar, la primera cosa que se requiere en nuestras vidas es tener amor. La segunda cosa que se requiere es que nosotros tenemos que aprender a doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios
para que Él trabaje en nosotros esa paciencia. Tenemos que pedirle a Dios también madurez. Es como les decía, como ese árbol que tiene que ser plantado. Mucha gente, yo he escuchado y he visto que, lo voy a decir de esta manera, tiene dones muy bonitos. Tiene dones muy bonitos. De verdad, excelente en los dones y en los talentos que tiene. Pero la Biblia habla de que por sus frutos los conocerás. No dice que por los dones los conocerás. Ni dice tampoco que por cómo cante, cómo predique, como no. Dice que por sus frutos los conocerás. Entonces, la madurez del cristiano a través del Espíritu Santo se va a ir desarrollando poco a poco. La primera es el amor, el segundo es el buscar a Dios, el doblar nuestras rodillas para que el Espíritu Santo empiece a guiarnos, a llenarnos. La tercera es tener esa madurez, por lo cual el Espíritu Santo va a ir desarrollándose en nosotros. Y el otro, en Gálatas 5, que es lo que estamos leyendo, es dejarle el control total al Espíritu Santo para que Él haga conforme Él quiere que nosotros hagamos. Yo creo que algunas se quedaron todavía como que qué cosas me desesperan, ¿verdad? Permítanme. La paciencia afecta, es importante porque afecta todo lo que hacemos, mis amadas. Es importante porque afecta todo lo que hacemos. Uno de los principales objetivos de Dios es prepararnos para que caminemos con paciencia. Hay un ejemplo en la Biblia que habla de Sara. Cuando Dios le había dado la promesa a Sara de un hijo y que ella miró que ya era grande de edad y que no llegaba ese hijo, ella se impacientó. Ella terminó tomando una mala decisión por su impaciencia. Y le dio a Abraham, a su sierva, a Agar. Y dijo, bueno, como yo ya soy muy mayor y no creo que conmigo suceda este milagro, allégate a mi sierva para que la promesa sea cumplida y haya descendencia. Pero no era lo que Dios quería. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, no vayas por allí, no tomes esa decisión, no quiero que vayas a ese lugar, no te vayas de ciudad? Y Dios empieza a guiarnos, pero nosotros entramos en un estado de impaciencia y empezamos a tomar malas decisiones, como lo hizo Sara. ¿Y qué pasó? Vemos que hasta el día de hoy hay un conflicto entre esas generaciones porque Sara tomó una muy mala decisión en su vida. Dios cumplió su promesa. Sara tuvo a un hijo, pero antes de que eso sucediera, ella tomó esa mala decisión que marcó la historia de su vida. Entonces hay que tener cuidado con nuestra impaciencia, porque al momento de tomar malas decisiones va comprometido nuestro futuro. Amén. Dice algo que escribí aquí. Algo que Dios requiere de nosotros para tener paciencia. Y lo voy a decir rápidamente. Tenemos que tener fe en Dios. Eso es súper importante. Tenemos que tener fe en Dios. 2, debemos ser obedientes. Aunque no nos parezca lo que estamos viviendo, aunque no parezca que va a suceder, pero Dios nos dijo, mantente en esa calma, obedece. Nosotros tenemos que obedecer, porque la paciencia es un fruto que en su momento va a dar eso que nosotros, por ese fruto por el cual nosotros podamos comer. La primera es fe en Dios y la segunda es debemos ser obedientes, aunque nos cueste, pero esa es la clave.
Tercero, es tener discernimiento del Espíritu Santo. Tenemos que tener discernimiento del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Escuchas la voz de Dios? A veces por el hecho no sé, lo voy a poner como este ejemplo, cuando un niño está haciendo un berrinche. Y ese niño empieza a llorar y empieza a llorar y tú le dices, cálmate, ahorita nos vamos a ir, cálmate, mira, siéntate, relájate. Y el niño empieza a taparse, no, no quiero, y empieza a hacer ese berrinche. Uno como mamá termina diciéndole, bueno, como no haces caso, te voy a dejar hasta que te calmes, pero entonces no tienes la autorización de salir porque fuiste desobediente y porque no obedeciste, ¿verdad? Entonces es importante que en estos procesos nosotros aprendamos a tener discernimiento del Espíritu Santo para esas decisiones que van a marcar nuestra vida. El otro es, se necesita valentía para obedecer a Dios. De verdad que sí. Dios le dijo a Moisés, regrésate y saca a mi pueblo. Quiero que vayas con el faraón y le digas que deje ir a mi pueblo. Moisés sabía que corría un riesgo porque él tenía un pasado que lo delataba. Mas sin embargo, él tuvo que tener ese valor y decir, ok, si Dios me lo está diciendo, tengo que ir. Y ahí él tuvo que armarse de valor porque la paciencia requiere de valor. La paciencia requiere de valor cuando Dios nos dice, espera, no es el tiempo. La paciencia requiere de valor cuando estás orando por tu matrimonio quebrado, cuando estás orando por una hija perdida, cuando estás orando por un trabajo. Y esa paciencia requiere de ese valor donde tú dices, yo he decidido creerle a Dios independientemente de las cosas que pasen. He decidido creer a lo que Dios ha dicho. He decidido creer a la palabra del Señor. Y el otro punto es amar a Dios sobre todas las cosas. La paciencia te va a llevar. Cuando tú amas a Dios, la paciencia automáticamente va a tomar ese control en tu vida, que tú vas a aprender a decirle a Dios, amén, Señor. Está bien, Señor, lo que tú digas. Está bien, Padre. Porque si no amas a alguien, no estás dispuesto a obedecerle. Cuando no amas a alguien, no le crees. Cuando no amas a alguien, no escuchas. Pero cuando tú amas a esa persona, le obedeces, le crees, aceptas lo que está diciendo. Y eso es importante, mis amadas, amar a Dios. Y eso es lo que se requiere para que nosotros haya esa paciencia de parte del Espíritu de Dios. Quiero leerte unos versículos, 3 cosas. Es que esto de la paciencia es tan extenso, hermanas, que yo hallaba versículos de la paciencia y yo decía, ay, Señor, ni para dónde hacernos, ¿verdad? Porque es algo que de verdad Dios quiere enseñarnos. Primero, mis amadas que están dispuestas a que ese jardín de nuestra vida, de su vida, florezca y tenga una fragancia hermosa. ¿Cómo vamos a mostrar la paciencia? ¿En dónde voy a mostrar la paciencia? ¿En qué momentos de mi vida tengo que mostrar la paciencia? ¿En dónde? Primero, la paciencia con nuestros semejantes. La paciencia con nuestros semejantes. Dice su palabra en Efesios, déjenme leerlo, aquí lo tengo. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí nos da un versículo donde entendemos con nuestros semejantes. Y decíamos hace ratito que en el 1 Corintios que leímos, donde dice
el amor es sufrido. Entonces la paciencia tiene que ver con el sufrir, porque su paciencia viene de, dijimos, de... Aquí lo tengo. La paciencia viene de... Permiso. De latín pati, que significa sufrir. Entonces la Biblia hace referencia de que el amor es sufrido. Ay. ¿Dónde debemos demostrar la paciencia? Fíjense lo que interesante. La paciencia se muestra en las pruebas, en las dificultades. Ese es el número 2. En los procesos difíciles. Romanos 12:2. Se los voy a leer, mis amadas. Romanos 12:2 dice, 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Sufridos. La paciencia tiene que ver con el sufrir. El esperar, el callar, el estar quieto, el aguantar, el soportar. Y eso no viene de nosotros, porque nosotros como seres humanos tendemos a desesperarnos. Eso viene por medio del hermoso y grandioso Espíritu Santo. Amén. 2, la paciencia en las pruebas. También apunté otro versículo, apunté muchos versículos. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. No nos cansemos. También apunté, quiero que ustedes después repasen, Romanos 5:4, que dice, fíjese nomás, y la paciencia, bueno, lo voy a leer de aquí. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Oh my God. Fíjese nomás, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Usted se gloria en las tribulaciones? ¿O es de las que pone su cabeza en la almohada y empieza a llorar? ¿O es de la que se mete al baño y empieza a quejarse y a llorar y a hablar con Dios y le dice, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, él había comprendido, Pablo, que la tribulación produce paciencia. Entonces, usted quiere paciencia, va a pasar por tribulación. Usted quiere paciencia, usted va a pasar por procesos difíciles. Una vez dijo mi sobrinita, dijo, ay, ya no le voy a pedir paciencia a Dios, porque siempre que le pido paciencia a Dios, me vienen muchas cosas muy difíciles. Esto es así. Y esto es un proceso por el cual Dios quiere pulirnos, porque a Él le interesa que nosotros seamos dignos de llevar esos frutos en nuestro jardín. No, la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza. Qué hermoso, ¿verdad? David decía, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y luego dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y luego puso un canto en mi boca. David pasó un proceso. Pacientemente. Paciencia es esperar, no rendirte. No rendirte, permanecer en calma. Pacientemente esperé a Jehová. Y luego dice, Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y termina David diciendo, después de todo ese proceso de espera, de búsqueda, de llorar, de gemir, de clamar, de esperar, dice, y puso luego en mi boca un cántico nuevo. Aleluya. Yo creo que ese proceso que David pasó en su vida le hizo entender que parte de su proceso era aprender a tener esa paciencia en su vida, ¿verdad? Ahora bien, la paciencia para que Dios pelee nuestras batallas. Eso es hermoso.
quiero mencionar en Éxodo 14:14, si usted tiene su Biblia, fíjese nomás, me gusta mucho este versículo. Éxodo 14:14 dice, perdón, Números 14:18, me equivoqué, mis amadas. Perdón, aquí estoy. Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ay, ay, ay. ¿Cómo nos cuesta trabajo esperar en Dios? Cuando Dios viene y nos dice, tranquila, tranquila, Pastora Lucy, que Dios va a pelear tus batallas. Mantente en calma, guarda silencio, no hagas nada. Ay, ay, ay. Qué tremendo, qué tremendo cuando Dios viene y nos dice, te quiero tranquila, por favor no te muevas, que yo voy a pelear por ti, yo voy a pelear tus batallas. Y este versículo dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué difícil es estar tranquilos y tener esa paciencia cuando las cosas a nuestro alrededor no están del todo bien. Cuando miramos el panorama tan oscuro y cuando miramos que hay una revolución, pero viene el Espíritu Santo y te dice, tranquila, yo estoy peleando por ti, yo peleo esas batallas por ti. No quiero que hagas nada, no quiero que te defiendas, no quiero que digas nada. Simple y sencillamente lo único que te estoy pidiendo es que estés tranquila, que de lo demás me voy a encargar yo. Tenemos esa paciencia. Tenemos en realidad esa paciencia de esperar en lo que Dios quiere. Hay otro versículo allí que me encanta. Salmos 46:10. Estad quieto y conocer que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Eso de hablar de quietud, hermanas, para muchas de nosotros significa una impaciencia. ¿Por qué? Porque no estamos impuestas siempre a estar accionando. Ok, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo lo enfrento? Tú nomás dime. Y hay un canto, no sé si ustedes lo han escuchado, a mí yo lo ministro mucho, esta alabanza que dice, así peleo mis batallas. ¿La han escuchado en alguna ocasión? Así peleo mis batallas. Cuando veo que estoy rodeada, pero por ti. Y hace referencia a Eliseo cuando vino esa guerra y que Eliseo le dijo Eliseo a su siervo, no temas, pero mira, Señor, cuántos nos están rodeando. Y él ora y le dice, Señor, ábrele los ojos a mi siervo. Y cuando él le abrió los ojos, el siervo pudo mirar todos esos soldados, ángeles, ¿verdad?, que estaban defendiéndolos. Estad quietos. Y la tercera, la primera era la paciencia para con nuestros semejantes, la paciencia en las pruebas, procesos y dificultades, la paciencia para que Dios pelee nuestras batallas y la paciencia, lo último, la paciencia de Dios para que nadie se pierda. Esa paciencia que sobrepasa como la paz nuestro entendimiento. Esa paciencia que Dios tiene por el ser humano para que no se pierda. Esa paciencia que Dios nos muestra en Números, quiero leerlo, 14:18, dice, Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Dios quiere tratar con el ser humano, pero con paciencia, con amor. ¿Usted cree que no deberíamos nosotros de aprender de Dios? Esa paciencia que hace que Dios, inclusive, la Biblia dice que hay muchos que tienen su venida como tardanza, pero su palabra dice que Él no está tardo, sino que Él está dando tiempo para que la gente se arrepienta. Eso habla del amor, de la expresión máxima del amor de Dios hacia la humanidad. ¿Cuántas veces nos hemos impacientado con personas que decimos nunca van a cambiar?
Nunca van a cambiar. Realmente, por más que intentamos, por más que hacemos, no van a cambiar. Pero cuando el Espíritu Santo viene y el Espíritu Santo comienza a guiarte, comienza a dirigirte, el Espíritu Santo comienza a llenarte, el Espíritu Santo empieza a dirigirte, tú empiezas a mirar a la gente diferente, empiezas a mirarlas con paciencia, porque el fruto, porque este arbolito está dando frutos. Quizá tu árbol, el primer fruto que va a dar, a lo mejor es la benignidad, a lo mejor es la bondad, pero ese árbol se tiene que llenar de todo el fruto que el Espíritu Santo dice que tenemos que tener: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Hoy estamos hablando de la paciencia, esa actitud, ese cambio que tiene que haber en nuestra vida, esa virtud, esa capacidad dada por el Espíritu Santo para poder tolerar, para poder soportar, para poder amar, para poder aguantar difíciles situaciones en nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a vivir a través del Espíritu la paciencia, vamos a comenzar a mirar que grandes victorias vamos a poder conquistar a través de la paciencia. ¿Dónde vamos a poner en acción también la paciencia? Con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, en nuestra vida diaria, en nuestras decisiones, en las situaciones. La paciencia es un fruto hermoso que debe de estar en nuestro jardín. Así que, mis amadas, en esta tarde yo las quiero bendecir y decirles que el fruto hermoso del Espíritu Santo debe de habitar en nosotros. Amén. Y déjeme leerle un versículo más, que creo que con esto voy a terminar. Gracias, Pastora Lucy. Amén. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo, en nuestro trabajo, en nuestros compañeros, nuestra vida diaria, nuestras decisiones, ahí también hay que poner en práctica la paciencia. Y para terminar, quiero leerles este texto, Santiago 5, 7 al 8. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligido en diferentes pruebas, diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más que preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Así que, hermanas, la prueba produce paciencia. La tribulación produce paciencia. Así que si en esta mañana, en esta tarde ya tú estás pasando por momentos difíciles en tu vida y que te cuesta trabajo aprender a tener paciencia, a esperar en Dios, te impacientas por diferentes situaciones, hoy en esta tarde Dios viene a decirte que es un fruto que Él está sembrando en ti y que necesitas dejar que ese fruto el Señor lo pode. Cuando salga la impaciencia, cuando salga esas raíces tal vez de incredulidad, cuando salgan quizá esas raíces de duda, cuando salgan esas raíces donde dices, no, es que no puedo soportarlo. Deja que el podador hermoso, aquel agricultor que da vida, empiece a trabajar tu hermoso jardín y que esa paciencia empiece a dar un fruto tan grande que cuando ese árbol se haga tan grande, muchas personas puedan habitar debajo de tu árbol de la paciencia. Así que te dejo con esto. La paciencia es algo que el Espíritu Santo da para que nosotros podamos avanzar en el reino de Dios, fuertes, valientes y conquistando aquello que humanamente es imposible conquistar.
Dios te bendiga, fue un gusto darte este tema. Gracias, Pastora Lucy, por la invitación a su hermoso grupo. Las bendigo en esta tarde y espero que estén teniendo un bonito día. Dios les bendiga en el nombre de Cristo Jesús en esta tarde, y que la presencia del Espíritu Santo en este día sea con ustedes, con sus familias y en todo lo que están haciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un fuerte abrazo, las saludo, soy Saraí Cital y estamos aquí en contacto. Gracias, pastora. Dios me las bendiga. Un fuerte abrazo. Amén.